muchos procesos, pasó por el fuego muchas veces. Vieron que ponen adentro del fuego, no sé cuántos han podido ver o saben que pasa esto, ponen adentro del fuego, del horno, que está a muchos grados centígrados, la vuelven a sacar, la vuelven a hacer, y ese es el tratamiento de Dios. Al taller del Maestro vamos y estamos en nuestra vida. Entonces Él es quien nos da ese brillo para poder seguir adelante en medio de cada situación. Amén. Amén. Para que la excelsa grandeza del poder sea de Dios y no de ellos, no de los cristianos que estaban en Corinto, sino que fuera de Dios. El pasaje describe el sufrimiento, pero también el sostén divino que nos provee el Señor. Eso tenemos que estar seguras. Tenemos la prueba, dice que el Señor nos da la prueba, pero con ella también nos da la salida. Podemos salir adelante porque Él va allanando el camino en medio del desierto. Amén. Bueno, y así en medio de todavía no les he dicho que Nacho falleció. Me dieron 2 años el pronóstico de vida, pero yo no esperaba nunca la muerte, porque si no me dejaba tirada en un sillón. Nunca fui de las que retrocedí, nunca me rendí con Él. Siempre dije, es hasta que Dios quiera, no hasta que los médicos y el diagnóstico quieran, es hasta que Dios quiera. Y saben que Dios me lo dejó hasta los 15 años. Impresionante. Y eran solo 2 años el pronóstico. Y lo operaron nuevamente, hasta que ya no lo pudieron operar más. Hasta que me decían, madre, si lo operamos, se puede morir en la operación. Entonces no lo podían operar más. Entonces, él fallece cuando tenía 15 años. Cumplió 15 en marzo, en septiembre fallece. Para mí, aunque yo estaba ya sabiendo de que con él andaba por valles de sombra y de muerte, aunque le decía al Señor, pasa de mí esta copa, Señor, yo no quiero vivirla, porque yo sabía que Él estaba por partir, porque en los últimos meses de vida, Él ya no estaba nada bien, era como un cristal, cualquier neumonía, cualquier cosa que se agarrara, cualquier resfriado, le podía pasar lo que le pasó. Él falleció de una neumonía en pleno septiembre, en primavera. Porque su cuerpo estaba ya muy delicado. Y muchas veces cuando me pongo a pensar en él, pienso que una de las cosas que más me afligía a mí, ¿quién lo va a cuidar cuando yo no esté? Porque me parece que nadie lo puede cuidar como una mamá. Porque lo que más amamos son nuestros hijos, son nuestros tesoros. Y el Señor tenía una morada preparada para Nacho. Y Él está en el cielo, yo sé que está con el Señor. Yo sé que está con Él y yo sé que me voy a encontrar. Tengo la esperanza viva de que el cielo sí existe y que voy a reencontrarme con mi hijo Nacho cuando parta de esta tierra. Amén. Sí, así es. Entonces yo le decía al Señor, esto que yo he perdido, porque había perdido a mi hijo, todavía me falta una parte. Tenía a mi hijo enfermo, se fue mi esposo, había perdido el matrimonio, me había quedado sola. Y entonces yo hablé con mi pastor y le digo, ¿puedo orar por un compañero de vida, por alguien cristiano, alguien que me valore, porque yo estoy cansada de llevar todo en mi casa, de ser el pilar de la casa, de ser la columna fundamental? Y yo necesito un compañero. Ya hacía 3 años que yo estaba sola. Y miraba en la iglesia y no veía a nadie por ningún lado. A veces nos pasa. Pero le voy a decir a las que están solteras y a las que están esperando en Dios, les voy a decir algo muy importante. Los recursos de Dios son infinitos, chicas. Los recursos no son como los nuestros son finitos. Los de Cristo, los de Dios son infinitos. Yo miraba, y un aplauso para Él, la gloria sea para Dios.
saben que yo tenía 39 años cuando estaba sola, ya hacía 3 años. Y yo le pedía, le decía, Señor, yo no quiero estar sola, no puedo estar sola, no sé, quiero tener a alguien con quien compartir algo, porque necesitaba a alguien, pero ¿sabe lo que pensaba yo? Este combo, ¿quién lo va a querer? Porque el que me quería a mí tenía que querer a mi hijo, que todavía estaba vivo, me adelanté y le dije que lo había perdido, pero el que me quería era Leticia, Nacho y Gonzalo. Si no, no podía ser. Y en la iglesia estaba difícil la cosa. Era una iglesia chiquita, chica no, teníamos más o menos 200 personas, 250, pero bueno, no había muchas posibilidades. Yo miraba para todos lados y lo que siempre tuve mucho respeto y me cuidé siempre mucho con las personas que estaban casadas, porque yo no quería ser piedra de tropiezo para nadie. Yo entendía, sabía bien que yo me tenía que cuidar y tenía que esperar al Señor que Él iba a hacer su voluntad. ¿Sabe que yo le pregunté al pastor si podía orar de esa manera? Y el pastor me dijo, sí, claro, porque tú fuiste el que te dejaron, no fuiste, a ti te engañaron, tú fuiste la dejada. Ya el divorcio salió bastante rápido porque mi esposo me lo mandó ahí en un cedulón. Y bueno, todo transcurrió bastante rápido, pero yo quedé 3 años sola. En esos 3 años sola Dios trató conmigo y yo oré, ayuné por mi esposo. No sabía dónde estaba. En ese momento parecía que estaba en la estratosfera, porque yo no veía por ningún lado a nadie que podía ser para mí. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, saben que trajo un muchacho de Montevideo a Paso de los Toros para que él hiciera su rotación. Mira, ¿cómo es Dios? Él tenía a sus papás en Melo, su papá era médico, su mamá había sido enfermera, ya estaba jubilada, en Fraile Muerto, en un pueblito chiquito donde era oriundo su papá. Por lo tanto, él podía haber seguido a Melo. Ya podía haber hecho su rotación de medicina, porque siempre la rotación final es en un departamento del interior un semestre. Bueno, fue así que apareció un muchacho en Paso de los Toros en la iglesia, pero también fue una muchacha ahí que también estaba estudiando medicina, que ahí como que estaba cerca de él, que eran amigos. Incluso la esposa del pastor me dijo, ay, vamos a orar por Robert, por otra persona. Bueno, sí, oramos, claro, porque ¿saben qué pasó? Primero le voy a contar esto. Un día me llamaron mis compañeros en mi oficina, me voy acordando. Me llamaron mis compañeros de trabajo y yo era la jefa de ellos. Digo, bueno, no hay otras que quieren un aumento de otro. Yo tenía que ir a mis superiores que estaban en Montevideo. Digo, no lo decidía yo. Si era por mí, le daba el aumento. Pero no era así. Dios usa a las personas también, a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. En ese momento, Marcelo y Silvia, que eran los que estaban en la administración también junto conmigo, me llamaron a la oficina y me dijeron, mira, no te vamos a hablar como tus subordinados, te vamos a hablar porque te queremos, porque te vemos que sos luchadora, estás con tus hijos sola, haces todo lo posible por venir y trabajar y bueno, no sé cómo hacer, pero vos le ponés garra, sos una guerrera, bueno, vos tenés tu Dios, y yo siempre le estaba hablando de Dios, pero muchas veces con nuestro ejemplo y no hablándoles, ¿no? Como uno puede ganar a las personas. Y ellos me llamaron a la oficina, fui, me senté y me dice, te queremos decir algo, así nomás. Digo, sí. Dice, vos tenés que ver a alguien que sea menor que vos, porque vos estás cambiando pañales a tu hijo tenía ahí 14, no, 11 años, 12. Y le estás cambiando, porque él usaba pañales hasta que falleció. Y vos estás cambiando pañales, dice ahora, y después, dice, si viene una persona mayor a tu vida, dice, también vas a tener que cambiarle los pañales a una persona mayor. ¿Saben qué? Me estaban convenciendo, Yo digo,
la verdad que le dije, mi contestación fue esta. Es la voluntad de Dios. Yo estoy orando por alguien y ellos me decían, bueno, como que me miraban con los ojos grandes y decían, ¿de qué está hablando? Digo, yo estoy orando para que tenga un esposo cristiano, para que, bueno, Dios le dé una familia como yo quiero y que acepte mi combo, que no era nada fácil, así que no está fácil el chiquilín. Pero ellos se ve que se habían enterado que alguien había venido a Paso de los Toros, porque es chico y todo se sabe. Y bueno, este muchacho, Roberto, vino a Paso de los Toros a la casa del pastor, era amigo del pastor Vilmar, que era mi amigo también, y su esposa Ruth, y sus hijos, tienen 4 preciosos hijos ahora, que ya están grandes, pero muchas veces me quedé yo con sus hijos, los chiquitos, mientras ellos venían a Flores, iban a Durazno, a distintos lugares que Dios los llevó a predicar. Entonces, bueno, un día digo, pero ¿por qué me dijeron eso, Señor? Y el Señor empezó a poner algo acá en mi corazón. Bueno, no sé, capaz que... Bueno, la cosa es que yo me empecé a interesar y me parecía también en mi cabeza que la otra persona estaba interesada en mí. Yo tenía 1000 cosas para hacer, el trabajo, mis hijos, Nacho, pero empezamos a orar, pedí a otra hermana, la mamá del pastor, que orara bueno, porque yo quería tener un esposo cristiano y capaz que podría ser Robert. ¿Saben cuántos años es menor que yo? 9 años. Y hay momentos que quedamos, él cumple ahora en octubre y yo cumplo en marzo, hay momentos que quedamos con 10 años de diferencia, pero no se nota, yo soy muy joven. Entonces, Dios hizo un milagro, y esto es muy en serio. Dios hizo un milagro de amor en el corazón de Roberto, de Robert. Dios es tan bueno, hermanos, que, bueno, de a poquito nos fuimos conociendo, pero nada, yo no hablaba casi con él, porque, no sé, ellos eran menores, tenían, no sé, otras actividades, otras cosas, estaban en el grupo de jóvenes, yo estaba en la alabanza y eso, pero yo estaba con las mujeres, yo ya tenía esa célula, entonces no teníamos las mismas actividades. Pero bueno, algo surgió ahí, en el corazón de mi presente esposo. Y yo digo, es Dios nada más que hizo ese. Y a veces cuando cuento esto me dice, pero no te tires tan abajo. Pero Dios hizo un milagro de amor, porque Él era una persona sumamente estructurada. Y me imagino que habrá pensado querer tener una novia joven, una novia que estaba estudiando algo en ese momento, y no una persona mayor que él, con 2 hijos y un niño que era discapacitado. Entonces, miren el poder de Dios, qué tremendo. Un día que fuimos, él se fue, pasó esto, tuvo que rotar otra vez, y ahí yo ya estaba orando firme, con nombre y apellido. Yo le oro a Dios, específica, yo soy específica, tanto para lo pequeño como para lo grande, porque sé que tengo un Dios grande. Amén. Sé, yo sueño en grande. No digo por esto del esposo, digo porque sueño muchas cosas, porque sé que Él lo puede cumplir, si está dentro de su perfecta y divina voluntad. Entonces, pasaron los 6 meses y él tenía que rotar, y ya había terminado la rotación, no pasó nada. Digo, bueno, Señor, no es tu voluntad. Pero fue a Montevideo y yo orando y ayunando en mi trabajo. El olor a comida que salía a las 4 de la tarde, no saben lo que era. Mis compañeros me decían, ¿vos por qué estás ayunando? Digo, no puedo decir, es algo mío y es del Señor. Y entonces, ahí, Dios empezó a hacer el milagro. Y él, saben que fue a elegir la rotación que le tocaba en Montevideo, en algún hospital de Montevideo, y llegaron en la fila de los compañeros y llegó hasta la que estaba delante, y yo orando para que se viniera nuevamente. Y yo, no era posible, porque las rotaciones eran así antes, salvo en la pandemia, que mi hijo estuvo en pandemia y él se quedó en el Maciel por 1 año y pico por el tema de la pandemia, entonces no podían estar rotando. Pero en esa época de Roberto sí. Entonces, cuando él fue a elegir el
el hospital de Montevideo estaba terminado y tenía que elegir otra vez en el interior. Y adivinen a dónde eligió. En Paso de los Toros otra vez. Así que unos meses más estuvo haciendo la rotación hasta que se recibió. Y bueno, y ahí nos invitó a la fiesta, ahí mi hijo que tocaba la batería, mi hijo tocó ahí la batería en su fiesta de graduación. Y bueno, y después de eso fue que yo tuve una resonancia que tomó con mamá y era un control de Nachito, y ahí en Montevideo salimos a comer y nos hicimos novios. Y bueno, y es una historia preciosa, y en medio de todo el dolor fue un oasis, un bálsamo que vino de parte del Señor. Un bálsamo para mi vida. Porque él tenía sus jóvenes 30 años y yo 39, pero él parecía que tenía la misma edad que yo. Un hombre que ama a Dios, un hombre que me enseñó a que primero estuviera con Dios en intimidad en la mañana antes de salir a hacer cualquier cosa, lo que fuera, digo, antes de trabajar, antes de hacer mandados, antes de hacer las actividades del día. Él es un hombre íntegro, precioso por dentro y por fuera. Solo Dios hace estas cosas posibles. Amén. Él lo hizo. Y la verdad que estoy tremendamente agradecida por el esposo que me dio. No obstante eso, yo seguíamos con Nacho así. Y tuvo que aceptar verlo. Él me conoció con Nacho en silla de ruedas, porque yo iba a la iglesia que me quedaba a la vuelta de mi casa. Iba con él con silla de ruedas. Por eso le digo que es un milagro de amor en un muchacho de 30 años. No es que me tire para abajo, pero yo sé y le doy la honra y la gloria a Dios, porque Él fue el que lo hizo. Entonces, tuvimos poco de novios, 7 meses de novio, y nos casamos. Y fue una fiesta tan linda, tan llena de Dios, preciosa. Los hermanos estaban tan alegres y todos estaban alegres por lo que había ocurrido en mi vida. Porque el pastor y muchos sabían que yo estaba orando por un esposo cristiano. Bueno, él se tuvo que adaptar, por supuesto, entrar a casa y adaptarse a un niño así, de esa característica. A Nachito se le caía la babita, tenía que darle la comida a la boca, yo cambiarlo de pañales. Cuando venía del trabajo, era como que si yo entrara, no era un trabajo para mí, lo hacía con todo el amor del mundo. Pero ella estaba grande y yo tenía que hacer fuerza para poder cambiarle los pañales. En la noche dormía poco porque él se despertaba y entonces salía corriendo por si era una convulsión y se me podía ahogar. Entonces fue difícil, pero pudimos ensamblarnos como familia. Él tuvo que empezar la especialidad y empezó a ser para psiquiatra. Y yo decía, estás totalmente loco. Dice, un 99,9% yo quiero ser psiquiatra. Y así fue. Empezó el posgrado, por lo tanto yo estaba bastante sola en Paso de los Toros, pero estábamos casados. Él venía los fines de semana, tenía que hacer guardia, y el comienzo no era fácil, como de todo médico, ¿no? Y él haciendo ese posgrado. Entonces, yo le decía, Dios, le decía, gracias por todo esto que me has dado. Le agradecí. Saben que una mujer o un hombre que es agradecido, el enemigo no tiene un blanco fácil para atacar. El enemigo sí quiere derrotarnos y anda como león rugiente buscando a quien devorar y destruir. Pero si somos agradecidos al Señor por lo que Él hace y va a hacer en nuestras vidas, el diablo no nos puede atacar tan fácilmente. Pero continúo. No termina allí. Yo te quería invitar, hermana, de que mantenga la esperanza activa. Recuerda las promesas de cuidado y la presencia de Dios en tu vida. Busca agradecimiento en los pequeños avances. Nunca estamos en el lugar de partida. Siempre estamos un paso más adelante. Porque a veces vieron que tenemos una prueba y ya nos pasa algo, oramos, y parece que volvimos a retrocedimos. No, nunca estamos en el punto cero. Siempre hemos avanzado porque vamos tomados de la mano del Señor.
del Señor y que Él prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Bueno, al año de que nos casamos en abril, y al año fallece Nacho. Dios preparó todo para que yo pudiera tener mi esposo y me acompañara en una pérdida tan difícil. Porque ¿saben qué, hermanas? Yo sabía que algún día iba a pasar. Pero no, nadie está preparado para perder a su hijo. Incluso había personas que decían, pobre esta muchacha. Yo escuchaba, porque se escuchan los rumores y las cosas. Esta muchacha que ha dedicado la vida a su hijo y cómo puede, y yo te admiro, me decía. No, yo hago lo normal, hago siempre lo que cualquier madre haría por su hijo enfermo. Era lo normal, no hacía nada extra, me parece a mí. Nada más que tenía que trabajar y cuidarlo, porque Dios me lo había encomendado. Dios nos da los hijos y son una bendición. Amén. Amén. Bueno, al año de eso falleció Nacho. Y fue muy, muy difícil, pero estábamos casados, tenía alguien con quien hablar y un psiquiatra en formación. Y mi hijo Gonzalo estudiando en Montevideo, o sea que tenía el nido vacío. Claro que fue difícil. Me quería pelear con Dios. No quería saber de Dios, pero me duró 15 días. Porque dependo tanto de Dios y aprendí a depender de Él, que sin Él no puedo vivir. Él es todo para mí. Amén. Y para mi familia. Entonces, ahí fueron muchas batallas. Yo salía del trabajo y sabía que tenía que ir a casa a comer, a almorzar y después volverme, pero salir del trabajo los primeros días, los primeros meses, fue muy duro. Daba vuelta en el auto, paraba enfrente a casa y no me podía bajar porque la casa estaba vacía y Nacho siempre estaba ahí esperándome con una sonrisa. Fue muy duro, muy difícil, pero también de esto me sacó el Señor. Él fue sanando mi corazón, poco a poco fue sanándome. Y al año que fallece Nacho, caí enferma, porque a veces tanto esfuerzo, tanto estrés, vieron que se enferma el cuerpo y nos pasa factura. Entonces tuve unos varios días con una vía en la mano, porque tengo colon irritable, y los médicos pensaban, y tengo el médico al lado también, y todos pensaban que era colon irritable, un empuje. Entonces me pusieron vía, yo iba a trabajar igual, volvía, pero me fui atrasando esos días. Una mañana, creo que era un jueves, en la mañana, Robert tenía que viajar para el posgrado, estaba terminando la tesis con otro compañero, pero los planes del Señor eran otros. ¿Saben qué? Fui, mis padres me llevaron porque él no estaba mi hijo de vacaciones, fue en julio, el 13 de julio, y me llevaron a la emergencia, y en la emergencia me vio el cirujano, y yo decía, me tiene que operar de algo porque me estoy muriendo, sentía que me moría, era tan grande el dolor acá arriba que me traspasaba el corazón, que parecía que me moría. Entonces, ni bien me mandó a casa, empecé a vomitar, empezaron cosas, me desmayé en el baño, mamá me agarraba, papá llamaba a la ambulancia, Gonzalo también, a Robert. Me internaron y ahí fue lo último que vi los médicos que ya conocía por Nacho, ¿no? Y lo último que vi, me llevaron de urgencia porque se ve que caí en coma, me llevaron de urgencia a la sala del hospital a operarme, pero iban a hacer una operación explorativa porque no sabían de qué me iban a operar. Igual, era un pueblo chico, no hicieron el estudio de melaza, que eso da que tenía una pancreatitis hemorrágica de la que nadie se salva. Entonces, me trasladaron a Montevideo, me operaron, abrieron, vieron que estaba haciendo la pancreatitis, me sacaron la vesícula, estaba entubada y así me mandaron a Montevideo. Y mi esposo estaba en Montevideo. Pero yo no llegaba. Pero iba el pastor Vilmar adelante en la camioneta con mi mamá, iba mi papá en la ambulancia, y mi hijo quedó de Paso de los Toros orando y decía que yo no me iba a morir. Era muy grave. Tuvieron que llegar a Florida para poder asistirme y no pudieron ni siquiera llegar a la sociedad médica, llegaron al hospital
y un médico del hospital tuvo 2 horas tirándome con todas las baterías a ver si podía reanimarme. Tenía 6 de pulso, casi no tenía presión, quiere decir que me estaba muriendo. Entonces hablaba para el CTI Montevideo y dice, no la puedo mandar porque se muere. Pero el Señor hizo algo. Saben que la enfermera que iba en la ambulancia, ella es mormona. Y cuando volví, después de mucho tiempo pasó de los toros, me dijo, yo quiero ir a tu iglesia a dar testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, porque nunca había visto un milagro tan de sano. Dice, nadie que está en coma, entubada, cierra los puños y hace como que toma aliento de vida. Y solo Dios lo pudo hacer. Él sopló ese aliento de vida porque Dios es un Dios maravilloso. Y Él tenía un gran propósito con mi vida y quería que yo viviera. Entonces mi esposo oraba y caminaba de un lado hacia otro. Se tuvo que bajar del ómnibus porque se iba en ómnibus para Montevideo y le avisaron, el mismo cirujano lo llamó y le dijo, mira colega, tu esposa no creo que llegue a Montevideo, está gravísima, la operé, le saqué la vesícula, pero en realidad está haciendo una hemorragia, una pancreatitis hemorrágica, que quedé gorda como de 140 kilos porque estaba toda hinchada, la hemorragia me tomó todo. ¿Saben qué? Se me choquearon todos los órganos, menos el cerebro. El Señor tuvo cuidado de mí una vez más, y una vez más, y una vez más. Él no se cansa de nosotras, nunca. Entonces, ahí estuve en el CTI donde estuvo mi hijo, en el americano, estuve 12 días en coma y 4 meses en CTI, con la panza abierta, con 4 drenajes, un drenaje en el pulmón, porque mi pulmón se había llenado de líquido, no podía respirar, y estuve 2 meses con intubación, ya estaba despierta y no podía creer dónde estaba cuando me desperté. Bueno, la voy a hacer más corta, voy a mirar la hora, son las 4. ¿A qué hora empecé? ¿Sí alguien? ¿Ya? Bueno, falta una partecita. Bueno, después de todos esas pérdidas que tuve, un poquito más, después de todas esas pérdidas que tuve, le pedí al Señor, por favor Señor, convierte mi lamento en baile, como dice la palabra. Convierte todo lo que yo he vivido y que nada haya sido en vano. Convierte en bendición para mi entorno y para todas las personas que yo conozca en mi vida. Que sea una bendición y un canal por el que tú fluyas, que el Espíritu Santo fluya, para que otras vean la esperanza que hay en ti. Es una esperanza viva, poderosa. Allí en los versículos 17 y 18, que se los leo rapidito, dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Entonces, en los versículos 17 y 18, Pablo nos anima a mirar más allá de lo temporal, porque las aflicciones son momentáneas, porque producen en nosotros un peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Saben qué? Yo siempre tuve fe en mi Dios, la esperanza estuvo en Dios, y sé que Dios me iba a restituir, iba a multiplicar lo que yo había perdido. Bueno, y por último, porque ya cierro, aunque me entregaron un poquito tarde, pero no importa, ya les pude compartir de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y Dios nos llama a brillar. Dios nos llama a no esconder nuestra luz, hermanas, sino a brillar en medio de las dificultades. Tú también puedes levantarte y brillar en medio de las dificultades más difíciles, confiando que Dios ilumina tu camino. ¿Saben qué? Hoy tengo esa familia cristiana que tener. Y tengo una hija, que no les voy a contar el proceso, pero tengo una hija de 9 años que es adoptada. Porque perdimos 2 embarazos con mi nuevo esposo y adoptamos una niña del mar.
tiene 9 años. La adoptamos con 2 añitos. Era chiquita. Pasamos un proceso de un embarazo de 4 años y 2 meses. Pero llegó la llamada al fin y nos dijo que tenían una niña preciosa para darnos. Y la fuimos a buscar a Montevideo. Y bueno, y ella es la alegría de la casa y de los abuelos. Y aunque viene con su mochila y trae mochila de abandono, es otra prueba que tenemos que pasar. Pero con Dios de la mano sí. Si ya como David, que peleó con leones y osos y pudo ganar las batallas, ¿cómo no se iba a poder enfrentar a cualquier gigante que estuviera delante de él? Amén. Así que mi experiencia me ha enseñado que aunque enfrentemos pruebas extremas, la gracia de Dios es suficiente. Y hay un versículo en 2 Corintios que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Queridas hermanas, el llamado de Dios es claro: levántate y brilla. No fuiste creada para quedarte en el suelo. Levántate y brilla, porque la luz de Dios está sobre ti. ¿Y saben qué? Allí en Isaías, que hoy leyó la hermana 61, dice: levántate y resplandece, porque ya llegó tu luz. Y hoy ha llegado la luz a muchas mujeres que están aquí, o quizás a todas, con todo lo que han escuchado. Así que tu temporada de oscuridad ya se terminó. No sigas oculta cuando el cielo ya decretó tu resplandor. Amén. Lo que viene sobre ti no es luz común, es gloria. La gloria de Dios está aquí en este lugar. La presencia del amado está aquí en este lugar. La invito a ponerse de pie y vamos a hacer una oración de agradecimiento a Dios por estar juntas, porque Él nos usa, porque por medio de las pruebas después podemos brillar y ser de faro y de bendición y de antorchas encendidas para encender otros carboncitos que están apagándose. Amén. Cerremos los ojos, levante sus manos y vamos a orar al Señor. Señor amado, gracias por tu luz que brilla en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor que nos sostiene en el medio de las pruebas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te entrego hoy nuestras vidas, la vida de cada hermana aquí presente, sus debilidades, sus decepciones, sus angustias, pero también te entrego sus esperanzas, Señor. Te entrego sus proyectos, sus sueños que tú has puesto en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, que serán cumplidos por ti, según tu perfecta y divina voluntad, Señor. Gracias, amado Padre, por estar en este lugar, por la invitación, Señor. Me siento honrada, Señor. Gracias porque tú eres nuestro papá de segundas oportunidades, Padre. Gracias. Yo bendigo, Señor, a todas estas mujeres que están en este recinto en esta tarde. La bendigo con toda la bendición del cielo, Señor. Gracias, Señor, que tu poder, tu milagro, Señor, repose sobre sus vidas, Señor. Y que ellos salgan aquí de la misma manera que han venido, Señor. Que salgan victoriosas, con una esperanza llena y viva en ti, en el Dios de milagros, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que podemos brillar con Él en medio de la oscuridad, para que otros conozcan de tu amor y de tu poder, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar tomados de tu mano hasta el final de nuestro día, porque en ti tendremos la victoria, porque tu palabra dice: yo soy Dios de toda carne. ¿Acaso habrá algo difícil para mí? Nada es difícil para ti, Señor. Y le damos un aplauso al más grande, al poderoso, al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.